32 del capítulo número 11, amén. Génesis capítulo número 11, y vamos a leer del verso 31 y 32. Aquí se halla, hermano, describiéndose la descendencia de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, amén. Primero entre los que nacen, muchos hijos después, casi al final nace Nacor, amén. Y ya en el verso 31 y 32, o más bien, vamos a leer Génesis 11. Vamos a leer un poco desde el 24 hasta el 26, amén. Génesis 24 hasta el 26, amén. Como les decía, aquí se halla describiéndose la genealogía o la descendencia de los hijos de Noé, del patriarca, aquel que salió del arca, amén, después del diluvio. Y aquí se está hablando de Sem, amén, y se está hablando de los hijos de Sem. Y aquí en el verso 24, 11:24 dice, Nacor, uno de los hijos de Sem, vivió 29 años y engendró a Tared. Y vivió Nacor después de que engendró a Tared 119 años y engendró hijos e hijas. Y Tared vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Vamos a seguir leyendo. Estas son las generaciones de Tared. Tared engendró a Abraham y Nacor y Aram. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Tared, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era ¿quién? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Y tomó Tared a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, o sea, su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y mire este impactante detalle que luego al final lo vamos a entender. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir, aleluya, para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta donde, hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tared 205 años, y murió Tared en Harán. Amén, hermano. Usted puede tomar asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, sin duda alguna he estado orándole al Señor Jesucristo y siento firmemente que a lo largo de esta semana Dios ha confirmado no solo una, pero 2 veces esta palabra. Y deseo que usted pueda prestar atención en el nombre de Jesús. Estaremos hablando bajo el título Una familia bendecida, destruida por sus malas decisiones. Amén. Una familia bendecida, destruida por sus malas decisiones. Y perdón que haga un paréntesis, no sé si la hermana me puede traer un poquito de té, es que la garganta, perdón. Bueno, una familia bendecida, destruida por sus malas decisiones. Y bueno, hermanos, en estos versículos, en esta porción bíblica que al inicio estábamos viendo, podemos ver que se está hablando de la genealogía de uno de los hijos de Noé. Pero hay un detalle importante. Cuando ya se está hablando de Tared, hay algo curioso que me llama la atención. Y es que aparentemente, Tared vivió toda su vida en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos queda al este de Israel. Ur de los Caldeos en este tiempo se hallaba allí en el territorio de Mesopotamia, muy cerca de Babilonia. Ur de los Caldeos era una ciudad conocida como la ciudad de luz, para ese entonces la capital del imperio persa. Y a donde quería ir, trasladarse Tared hacia Harán, era un territorio hacia el norte y era un camino casi de 3 días. Lo que me llamó la atención es que como de repente, como porque de repente Tared quiso salir de Ur de los Caldeos, como cuando uno está en la casa o como cuando uno se halla en Zaragoza y de repente un anciano, tan viejito, de repente le da ese deseo como de salir de Zaragoza y decir, vámonos para Madrid o para Barcelona a vivir. Pues precisamente eso era lo que estaba pasando con Tared.
Y mientras yo estudiaba esta porción, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué este hombre ya tan anciano, sabiendo que vivió toda su vida en Ur de los Caldeos, como de repente ya le da ese deseo de salir? Y lo más normal es que, digamos, solo hubiese emprendido este viaje con Abraham, que era su hijo, y con la esposa de su hijo, Sarai. Pero el detalle, digamos, que va a desencadenar esta enseñanza y que usted y yo vamos a aprender, es que también agregó a ese viaje a su nieto Lot. Y la Biblia no especifica, no deja detalle del por qué. Y aparentemente, quizás, no lo dice la Biblia, pero Tared, movido por el sentimiento de ser abuelo, movido por decir, bueno, Harán, el padre de Lot, pues ha fallecido, yo cómo lo voy a dejar aquí en Ur de los Caldeos. La Biblia no dice eso, pero viéndolo desde un punto de vista humano, a lo mejor hubiese sido posible eso. Y bueno, en todo caso, Tared le dice a ellos tres, bueno, vámonos. Y hermanos, salen de Ur de los Caldeos, 3 días de camino hacia Harán. Llegan a Harán, hermano, y de una forma como tan extraña, allí plantan sus tiendas, allí plantan, digamos, su campamento. Después nosotros podemos entender que ellos habían llegado casi sin nada allí a Harán. Y al poco tiempo, el hombre que los llevó a Harán murió. De esas cosas tan raras, el hombre por instinto o como por algo lo saca de Ur de los Caldeos. Llegan a Harán y al poco tiempo mueren. Ahí es como algo extraño, hermano. Y quizás Abraham y Lot y Sarai decían, bueno, pero ¿para qué este hombre nos trajo aquí? No nos da explicaciones, la Biblia no relata nada de eso. Pero hermano, ahí es donde nosotros entendemos algo. A veces nosotros los cristianos no vamos a entender las maneras, las formas de proceder de Dios, pero Dios lo hace siempre por algo especial. Fíjese usted ese detalle. Tared los llevó a Harán porque ahí era el lugar en donde Dios, tiempo después, iba a bendecir a Abraham y les iba a hacer un llamado. Y fíjese usted una cosa, hermanos, a veces nosotros hemos venido a este país, a esta ciudad, sin entender cómo fue que sucedieron las circunstancias. Y a veces no entendemos, oiga, yo por qué si lo tenía todo en Barcelona, en Madrid, yo por qué vine aquí a Zaragoza. Y a veces no entendemos las formas. Pero lo que Dios está haciendo es acercarnos al lugar en donde nos va a bendecir, pero también nos va a llamar. Y yo no sé en esta mañana cuántos pueden sentir y creer que eso les ha pasado. Yo no he venido a Zaragoza porque sí. No, yo he venido aquí al lugar en donde Dios me va a bendecir y a llamar. No, ¿cuánto lo creen en esta hora? Aleluya, aleluya, hermano. ¿Por qué no le hace aplauso al Señor Jesucristo? Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero hacerle una pregunta aquí. Y voy a pedirle por favor que levanten la mano, pero yo no voy a memorizar el quien haya levantado la mano. ¿Cuánto le echan la culpa? ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer de Lot iba saliendo de Sodoma y se despescuezó y volvió a mirar atrás? Levantemos la mano. ¿Cuántos creen que fue la culpa de la mujer de Lot? Nadie. ¿Cuántos creen que el hecho de que la mujer de Lot haya mirado atrás es culpa de ella? Vale, está muy bien. Ahí es donde vamos a entender cómo una familia tan bendecida, tan próspera, fracasó, se fracturó por sus malas decisiones. Y bueno, hermanos, llegan a Harán. Y fíjese que la palabra de Dios dice, yo les voy a hacer un resumen de la vida de Lot. Llegan a Harán, hermano, aparentemente habían llegado sin nada o con pocas cosas. Se instalan, Tared muere. Y fíjese el detalle, de la misma manera en que Dios permitió que Tared los llevara de Ur de los Caldeos a Harán, ahí es cuando se cumple la palabra de Dios, que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y las otras palabras que le dice, ayúdenme: haré de ti una nación grande, engrandeceré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición.
Wow, eso lo vamos a entender. Y hermanos, llegan a Harán. Dios le hace ese llamado a Abraham. Pero fíjese usted una cosa, en ningún momento se menciona de que Dios le está haciendo también ese llamado a Lot. O sea, ahí no se dice: Lot, venga también para usted, para acá, que yo también lo voy a bendecir y le voy a hacer un llamado. Pero qué cosa tan extraña, ahí también en esos viajes que Abraham emprende desde Harán hacia el Negev, hacia Betel, hacia todos estos territorios cananeos, ahí también se coló Lot. Aunque Dios no lo llamó precisamente, o la Biblia no detalla de que Dios también le haya dicho a Lot: vete con él. Dice la palabra de Dios que Abraham invitó a Lot. Y ahí es donde podemos entender algo especial. Lot fue bendecido. ¿Sabe por qué? Porque estaba caminando con el hombre que tenía la bendición. Lot y su hogar fue bendecido porque estaba cerca de la bendición. Dormía cerca de la bendición. Comía y trabajaba para la bendición. Y cristianos, mientras nos estemos más cerca de la bendición, trabajando para la bendición, nuestros hogares serán benditos. Por eso te resultan esos trabajos de repente. Por eso te llaman de repente, porque estás trabajando para la bendición, vives para la bendición, o estás en la bendición. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos decir, como el profeta Samuel expresó allí en su primer libro, en su capítulo número 7, verso 12: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor? ¿Cuántos podemos decir eso? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, hermanos, ellos salen de Harán. Ellos primero llegan, después de que ellos salen de Harán, dice la palabra de Dios que ellos salieron con personas, con siervos, salieron con vacas, con bueyes. Eso nos da a entender algo, que de la manera que llegaron de Colombia a España, de Ur a Harán, había sido totalmente diferente a como estaban saliendo de Harán hacia el norte, hacia Betel. Es decir, llegaron solamente con una ropa, llegaron al aeropuerto con una maleta, sin nada, a mirar, bueno, vamos a mirar qué vamos a hacer en este país. Llegaron a Harán y dice que salieron con personas, con posesiones y vacas. Y si nosotros miramos atrás cómo llegamos y lo que ahora tenemos, las bendiciones, simplemente podemos decir: Dios mío, hasta aquí nos ha bendecido. Y yo no sé si hay alguien en esta hora que pueda levantar sus manos y decir: el día en que yo llegué de mi país a este lugar, llegué solamente con 4 chiros, pero ahora he sido bendecido aquí en Harán. Porque lo que tú tenías en Colombia, en Ecuador, no lo has tenido aquí. Por eso tenemos que aprender a valorar los 4 platados de comida que nos comemos aquí. Porque por lo menos yo en Colombia aguantaba hambre. En Ur, mi vida en Ur no es como la que yo ahora tengo aquí en Harán. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y ellos salen de Harán camino hacia tierras de Canaán. Y fíjese, hermanos, ellos hicieron como ciertas estaciones, pero siempre el camino era hacia arriba. Ellos llegaron allí al Siquem. Esto está en Génesis capítulo 12, verso 7. Ellos llegan allí a Siquem, hermanos, y no solo se quedan allí en esta ciudad, pero ellos buscan un monte. Ellos no dicen: bueno, ya llegamos aquí a Zaragoza, aquí está el trabajo. No, ellos buscaron el monte. Es decir, ellos buscaron una iglesia. ¿Sabe qué hicieron en ese monte? Edificaron un altar a Dios. Y no importa si usted va a la mejor ciudad, Barcelona, Londres, lo que usted primero tiene que hacer es buscar el monte. ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde está el altar de Dios? Eso es lo primero que alguien tiene que hacer: buscar Siquem, el altar de Dios.
pero ellos eran guiados por Dios. Y ellos no se quedaron ahí. Bueno, aquí voy a morir en Siquem, no. Ya estoy en Cananea, no. Dice la palabra de Dios que después de que ellos empezaron, llegaron allí al Siquem, pero también llegaron a Betel, un poco más al sur de Siquem. Y dice que ellos llegaron allí y instalaron sus tiendas, sus casas. Lot por un lado y Abraham por otro, pero compartían el mismo territorio. Y dice que allí en Génesis 12:8, mire lo que hicieron. En Betel plantan sus tiendas, sus campamentos y construyen un altar de adoración a Dios. ¿De qué sirve tanto dinero si yo no he construido un altar para Dios? ¿De qué sirve fantochar por las redes que estoy en Zaragoza, en España, en Europa, si yo no tengo un altar, si yo no voy a Betel? ¿De qué sirve aparentar allí a los de mi tierra en Ur que tengo posesiones, vacas, si yo no he ido a Betel, si yo no he construido Betel? Y fíjese, hermanos, ellos dejaron su campamento ahí y se fueron. Como quien dice, Betel no es mi único camino. Ellos construyeron sus casas porque ellos sabían que un día las iban a necesitar. Y ellos siguieron descendiendo tierras al sur y llegaron hasta el Negev. Haga de cuenta que aquí está Egipto y aquí en tierras de Israel está el Negev. Es un valle, un bosque precioso, hermanos. Y ellos llegaron allí, hermano, y ellos vivieron allí durante un tiempo. Esto está en Génesis capítulo número 12, del 10 al 11, prácticamente hasta el 16. Y fíjese un detalle, allí es donde cae la gran hambruna. Y el que tenía siervos, vacas, ovejas, estaba siendo afectado por el hambre que había en esa tierra. ¿Y qué le tocó que hacer? Irse para Egipto. Allá estuvieron en Egipto, hermano, y ustedes saben lo que ocurrió allí. Lot le dice a su esposa: bueno, es que usted es muy bella, hermosa, preciosa, y si esta gente se da cuenta que usted es mi esposa, pues a mí me van a matar y ellos se van a hacer de ti. Di por favor que tú eres mi hermana, por favor. Y entre comillas era casi cierto. Entre comillas, cuando usted lee la historia. Bueno, ellos llegan allí, hermanos. Bueno, se cumplió lo que dijo Abraham. Qué mujer tan hermosa, qué cristiana tan hermosa. Y entonces los siervos de Faraón fueron y dijeron: bueno, vamos a presentársela a los príncipes de Egipto y al Faraón. Y efectivamente Abraham se enriqueció por el rostro de su esposa, porque digamos el Faraón le empezó a dar vacas, le empezó a dar tesoros a Abraham, hasta el punto, hasta el día en que Dios le mandó una calamidad al Faraón. Y ahí le mostró, le hizo discernir, le enseñó que realmente Sarai no era la hermana de Abraham, sino que realmente era su esposa. Y usted me dice: uy, qué error, qué gran error de Abraham. Pero fíjese una cosa, hermano, Abraham, Sarai y Lot fueron a Egipto porque tenían hambre. Y de esas formas que usted no va a entender ni yo, Dios en cierta manera permitió que ellos fueran a Egipto a través de esa, entre comillas, media mentira, para salir. Los que entraron con hambre salieron con ovejas, salieron con ganado y salieron con personas. En otras palabras, cristiano, si Dios tiene que tocar el corazón de los de Egipto para bendecirte, Él lo va a hacer. Repito eso: si Dios tiene que tocar a los de Egipto para bendecir, aleluya, a los de su pueblo, Él los va a hacer. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, y hasta aquí vemos cómo estos hombres han sido bendecidos. Cuando usted estudia la historia de Lot, usted dice: verdaderamente esta familia fue bendecida. Fueron copartícipes de la visión del llamado de un hombre. Acamparon junto a las tiendas de un hombre. Es decir, cuando usted veía a esa familia, usted solamente decía:
Yo quiero una familia así. Qué bueno que mi hogar fuera así. Trabajan para Dios, viven bajo la bendición de Dios. Cuando usted lee la historia de Lot, usted solamente se da cuenta de cosas buenas, cosas hermosas, de todo lo que le pasó a Lot. Y hasta este punto, hermanos, no nos queda duda que la familia de Lot eran felices, prósperos, trabajaban bajo la bendición. Esta familia que Dios tomó de Ur de los Caldeos, hermanos, representa a muchas familias de hoy en día. ¿Por qué? Dios nos tomó de Ur de los Caldeos, del país en donde nosotros estábamos. Dios nos trajo a Harán, Dios nos trajo aquí hemos sido bendecidos. Y no solo eso, después de bendecirnos, aquí nos entregó un llamado, ¿verdad? Entonces podemos replicar que la historia de Lot se está cumpliendo en nuestras vidas. Y sin duda alguna, ¿cuántas familias podemos expresar lo que el profeta Samuel expresó? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y mire, hermano, para que usted crea lo que la palabra de Dios está diciendo, mire lo que dice en Isaías 41 del verso 9 al 20. Porque te tomé de los confines de la tierra. Escúcheme muy bien, Lot y su familia. Yo te tomé de los países lejanos, de las ciudades remotas, de los barrios perdidos, veredas inexistentes en los mapas, donde ni la carretera estaba pavimentada, donde ni la luz llegaba, donde ni, mejor dicho, se acercaban los ratones, pues ni tenías que comer. Yo te llamé de aquel cambuche de esterilla, de aquella casa en obra negra, de allá, de Centroamérica, de Suramérica, de África, te agarré y te traje aquí a Harán, en donde te he bendecido y en donde te he hecho un llamado. ¿Cuántos podemos creer y decir: yo he sido uno de esos? Como vivía yo en Ur para vivir como vivo aquí en Harán. Yo no sé si usted se alegra de eso, pero de la posilga donde Dios me sacó, yo puedo decir: gracias, Señor, por sacarme de Ur de los Caldeos. Aleluya. Ahora bien, hermanos, lo más normal es que usted siguiera viendo a esta familia de Lot yendo, como dice la palabra de Dios allí en Proverbios 4:18, yendo como la luz de la aurora. Yo me imaginaba, yo pensaba cuando estaba leyendo esta porción hasta acá, yo dije: bueno, esta familia va como la luz de la aurora, en aumento en aumento. ¿Qué más pueden tener? ¿Cómo más pueden ser bendecidos? Están en la iglesia, le están ayudando a Abraham, a su visión, al pastor. Es decir, viven de la bendición de Dios. Yo no sé cómo hacen, pero Dios los bendice. Hasta aquí todo iba bien. Pero no, definitivamente no. Escúcheme muy bien, Lot. Cometiste un gran error. Aquel día cometiste un gran error. El peor error que tú cometiste, Lot, fue haber separado a tu familia de Abraham. El peor error, Lot, que tú cometiste fue llevarte tu familia de Betel para Sodoma y Gomorra. A partir de ahí es que empezaron tus problemas, tus dolores. Si nunca hubieras sacado a tu familia de Betel, jamás hubiera pasado lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Si jamás le hubieses dicho a tu esposa: larguémonos de Betel, jamás tu esposa y tus hijos hubieran volteado a mirar atrás. Todos le echan la culpa a esa mujer porque miró atrás. ¿Cómo así? Pero en ese instante sí fue la culpa de ella, pero realmente fue la culpa de Lot. Desde el día, desde el momento, desde el instante en que sacaste a tu esposa de Betel. Mi esposa ya no quiere venir a la iglesia, ni mis hijos. Perdóneme, pero es tu culpa. Desde el día en que la influenciaste para salir de Betel. La palabra de Dios muy claro lo dice. Génesis capítulo número 13 y 11. Y vamos a entender por qué se fueron de Betel.
Mire, Dios los bendijo, salieron de Egipto hacia el Negev, es decir, del sur hacia el norte, ya estaban en Cananea. Pero desde ahí dice que Abraham, venía por todas las llanuras del Negev hasta Betel. Y fíjese, hermanos, salieron bendecidos a tal punto, hermanos, que la Biblia dice que donde vivían, ya en ese espacio de tierra donde vivían, ya no les cabían ni las ovejas, ya no les cabían todo lo que ellos tenían. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí, hermanos? Ahora les voy a adelantar una cosa. Pero Lot, el peor error que tú cometiste fue el día en que te separaste de Abraham. La Biblia dice en Juan capítulo 15 versos 5 y 7: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, Lot, separados de Abraham, nada podía hacer. Las ovejas, el oro, las personas que Lot logró tener, era gracias a que se mantenía cerca de Abraham. Y aquí la palabra de Dios dice: separados de mí, separados de este evangelio, nada, escúcheme, Lot, nada, ni tú ni tu familia van a poder hacer. Y mire lo que dice el verso 6: el que en mí permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieses en mí y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En este verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y yo quiero decirle a un Lot aquí en esta hora: imagínese por las vías de su imaginación el que lo echan fuera, afuera. Acuérdese en cuando Joab, el hombre que había matado 2 hombres del rey David, Joab estaba huyendo por todas las tierras de Israel. Y entonces ya habían pasado muchos años, y Salomón, el hijo de David, manda a uno de sus criados, a uno de sus soldados, y le dice: vaya, búsqueme a Joab y mátalo. Y dice que mientras Joab estaba huyendo, hermanos, dice que lo único que encontró fue el altar, el templo de Dios. Y dice que encontró el templo de Dios y allá se metió. Y fíjese que el soldado ¿de quién? De Salomón le dice: Joab, sal fuera. Y mire lo que este hombre le grita: no, porque si muero, que muera aquí dentro. Él se había aferrado a los cuernos del altar, y eso nos deja una enseñanza. Cristianos, el mundo te grita: sal fuera de ese evangelio, sal fuera. Pero ese cristiano decía: aferrado al evangelio, aferrado a su fe: no, yo no voy a salir, yo no me voy de este evangelio. Si muero, que muera aquí adentro. Y ojalá eso es lo que hagamos nosotros. Y escúcheme, yo pensaba si decíaos o no, si yo lo estaba viviendo. Pues hace 2 meses, hermanos, padecí una situación bastante difícil. Y pareciese que me hubiese soltado un poco de los cuernos. Pero doy gracias a Dios que me dio fuerzas, me aferré y puedo hoy gritar: no saldré. Si muero, que sea aferrado al evangelio. Por lo cual, mi hermano y mi hermana, si sientes que te has soltado un poco, aférrate hoy, aférrate un poco más a los cuernos del altar. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo número 13, del verso 10 al 11. Mire lo que aconteció, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo número 13. Vamos a leer el capítulo 13, verso 7. Mire lo que pasó. No, del 5 al 7. Después de que suben de Egipto con todas sus posesiones, mire el gran error que cometió Lot. Bueno, ya Dios me bendijo, ya me dio el trabajito. Mientras estaba en la iglesia, hermano, pegado Lot, orando, pero Dios lo bendijo, le dio ovejas. Bueno, pero mire lo que hizo Lot. Fue el peor error que cometió. Verso 5. También Lot, que andaba, con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y escúcheme bien, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. O sea, la iglesia era muy pequeña como para que se estuvieran viendo. Estaban peleando por tierras. Y esto nos deja una gran enseñanza. Lot, el peor error que cometiste fue porque estos estaban peleando por tierras. Y yo me imagino que, porque dice la palabra de Dios que habían peleas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y yo me imagino que como la tierra era pequeña, o tenían tanto que la tierra, aunque era grande, ese territorio les quedaba pequeños. Y entre los pastores, hermana, habían fricciones. Se veían y las ovejas pasaban así. Los pastores, quítate esto me pertenece. Es decir, Lot, tú te fuiste de la iglesia por las contiendas, los roces que tú tenías aquí en este pedazo de tierra con los demás pastores de Abraham. Tú te fuiste por eso, te fuiste de Betel, te separaste de Abraham por eso. Acuérdate cuando ibas a casa hablando mal de los pastores de Abraham. Acuérdate cuando influenciabas a tu esposa. Es que ese pastor, es que esos hermanos, es que mire lo que. Acuérdatelo. Eso fue el peor error que tú cometiste. ¿Sabes por qué? Porque sacaste el corazón de tu esposa y de tus hijos de Betel y los llevaste para otro lugar. Acuérdate cuando tenías esas conversaciones con tu esposa. Pues ya no quiero volver por allá, yo ya no quiero asistir más por allá. Vámonos de este lugar. Usted es culpable de lo que está pasando, no de las acciones de su esposa ni de sus hijos, pero de alguna manera un día influenciarlos a que se fueran de Betel. Si bien tú no los arrastraste para que se fueran, pero tus comentarios, tus roces, perdóneme la expresión, sabe que lo digo con amor y con gran respeto, pero todas esas cosas, esos comentarios hicieron que no solo tú, pero tu familia se separaran de Betel. Y mire el gran error que cometió Lot en Génesis capítulo número 13, del verso 10 al 11. Hermanos, esto es una enseñanza para que guardemos nuestros hogares bendecidos de ser destruidos. Y mire, dice la palabra de Dios, bueno, que Lot y Abraham empezaron a hablar. Bueno, yo no quiero tener contiendas. Por favor, Lot, sepárate de mí o vete. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha y viceversa. Y entonces se paró Lot allá en la llanura de Betel y decía, bueno, ¿para dónde me voy? Para la de los tres, los testigos, ¿para dónde me voy yo? Para el mundo, ¿para dónde me voy? Y mire lo que hizo Lot. Se dejó seducir por la llanura del Jordán. Y dice, hermano, la Biblia, y Rabashá, que sacó a su familia de Betel. Y dice la Biblia literalmente que se fue rumbo hacia el Jordán. Y fíjese este detalle. Y empezó a armar sus tiendas. Poco a poco, camino hacia Sodoma. Lot, sacaste a tu familia de Betel, en donde servían a Dios, en donde amaban a Dios, para poco a poco llevarlas a Sodoma y Gomorra. Mi esposa
hizo esto, pasó esto, mis hijos, claro, voltea atrás y mira que tú poco a poco, con tus comentarios, con las cosas que ibas llevando a tu casa de Abraham, poco a poco desarmaste, aleluya, tu vida, tu corazón, tu mente de la iglesia y los llevaste a Sodoma y Gomorra. Y aquí hay algo de detalle. Yo voy a resumir esto. Dice la palabra de Dios que Noé los llevó a Sodoma, tierras de Sodoma, aún antes de que se construyera Sodoma y Gomorra. Lot, tú pensaste que el irte de la iglesia para otro lugar era lo mejor. El problema de Lot fue que él no miró bien, él no calculó las consecuencias de haber sacado a su familia de Lot y él de Betel, y él empezó a construir, cuando de repente un día se construyó Sodoma y Gomorra. Pastor, mi esposa me pidió el divorcio. Pastor, mis hijas están en embarazo. No sé a qué horas, pastor, hermano. De repente se construyó Sodoma y Gomorra. Pero no fue de repente, mi hermano Lot. Fue desde el día en que te separaste de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Con razón, Lot, la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. Lot pensaba que con las vacas, con el dinero, con el sueldo que él había adquirido al lado de Abraham ya era suficiente para separarse de él. Él pensaba que con ese sueldo, en donde era indefinido, en donde todo le iba bien, ya no era suficiente ir a la iglesia y separarse de Abraham. No, ese día fue el peor día y error de tu vida, pues sacaste a tu familia de Betel y la llevaste a Gomorra. Y escúcheme, cuando Dios es misericordioso, porque acuérdese que cuando Lot se separó de Abraham, a Lot lo secuestraron 5 reyes que iban a ir a atacar a Sodoma y a Gomorra y otros territorios. Y fíjese Dios cómo es de misericordioso. Le puso en el corazón a Abraham, yo te amo. ¿Cómo no te voy a decir esto si yo conozco que tus generaciones me van a servir y van a habitar en Canaán? Yo tengo que avisarle a Abraham, a Lot, que ese matrimonio, yo tengo que avisarle que Lot está en peligro, que está secuestrado. Y dice que Dios le avisó a Abraham del peligro que se hallaba atravesando Lot. Y dice la palabra de Dios que cuando rayaba el alba, Abraham tomó a 3 príncipes guerreros, llevaron a una multitud de personas y fueron y rescataron a Lot. ¿Cuántas veces Lot, el pastor, sus servidores, sus líderes en las madrugadas han ido a rescatarte? ¿Cuántas lágrimas, oraciones, ayunos, mensajes? ¿Cuántas veces Dios no ha puesto en el corazón de estos hombres, mujeres, orar por tu hogar mientras te hallas en Sodoma y Gomorra? Hoy no solo eso. Acuérdese cuando Lot estaba allí sentado en la puerta de Gomorra, es decir, él estaba todo tranquilo. Dios envió no a 3, pero a 2 de los hombres que se hallaban anteriormente hablando con Abraham. Y estos hombres llegan a Sodoma y Gomorra, encuentran allí a a Lot sentado y le dicen: y los ve y les dice: oiga, vengan a comer. Qué bueno es cuando un matrimonio ve a los varones, a los hombres de Dios, y los invitan a su casa, no solo a compartir un pedazo de pollo, sino a compartir la palabra de Dios. Es lo mejor que en un hogar se puede compartir, la palabra de Dios. Y Abraham los hace pasar, hermanos. Ellos llegan allí, duermen aquella noche. Y dice la palabra que antes de que oscureciera, empezaron a tocar la puerta. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos.
Y perdóneme lo que voy a expresar. No tocaban la puerta para decirle: hola, buenas, quiero conocerte. En Sodoma y Gomorra había perversidad, las cosas más bajas, sucias que usted pueda imaginar. Era natural, y perdóneme por los niños, que las personas vieran cómo sostenían relaciones humanas, ustedes me entienden, al público. Entonces, cuando miramos todas estas cosas, lo que entendemos es que estos hombres lo que querían hacer, como estos hombres eran tan guapos, tan lindos, lo que querían hacer era asearse de ellos. ¿Ustedes me entienden, hermanos? Y aquí, hermano, y todos estamos siempre acostumbrados a decir: estos dos hombres rescataron a Lot. Y sí, es verdad. Pero cuando usted mira esta porción, este escenario, desde el punto de vista humano, aquí, Lot, escúcheme muy bien, cometiste otro gran error. Porque Lot se preocupó más por dos desconocidos que vinieron a casa que por sus dos hijas. Cuando miramos este panorama desde el punto de vista humano, decimos: pero Lot, ¿cómo es que tú les dices al pueblo: vea, tengo dos hijas que nunca han conocido hombre, haga con ellas lo que quieran? Pero a ellos no. Lot, uno de tus errores fue preocuparte más por tus amigos, fue preocuparte más por tus coleguitas, fue preocuparte más por tus compañeros que por tus hijas, que por tu esposa. Sacar a sus hijas desde el punto de vista humano para preocuparse por estos hombres. Hay Lots que no saben nada de sus hijas ni de sus esposas. Ese fue uno de tus errores, Lot. Y fíjese, hermano, una cosa. Mire cómo repercutió esto. Dice la palabra de Dios en Génesis 20, 19 por ahí, que cuando Lot y sus hijas huyeron de Sodoma y Gomorra hacia Zoar, que ahí luego ya vamos a terminar, dice que Dios, a través de estos hombres, los hombres le dijeron a Sodoma, Lot le dijo a estos hombres: Señor, yo no alcanzo a huir de Sodoma y Gomorra al monte, pero ayúdame. Y los ángeles le dijeron a Lot: huye a Zoar, la ciudad pequeña. Esa ciudad es conocida como la ciudad fuerte, la ciudad de seguridad. Y dice que Lot agarró, los hombres agarraron de la mano a Lot, a sus hijas y a su esposa. Vámonos. Y ahí fue cuando la mujer miró atrás. Y dice que ellos llegaron a Zoar, a la ciudad segura. Es decir, ellos salieron de Sodoma y Gomorra a la iglesia. Ellos ya estaban seguros. Pero dice la palabra de Dios que a Lot le entró miedo. Y ahí estaba Abraham, imagínense, en la iglesia donde todo es seguro. Y dice que a Lot le entró miedo. Y dice la Biblia que él y sus dos hijas se fueron a una cueva. Lot, otro de tus errores fue haber sacado a tu familia de Betel, de Zoar, de la ciudad segura, y llevarlas a una cueva. Hermano, ¿cuál cueva? Hay matrimonios que parecen una cueva. Viven en oscuridad, en pleitos, en griterías, se tiran hasta los sartenes. Ese fue tu peor error: sacar a tu familia cuando aquí estaban bien y llevarlos a una cueva. ¿Acaso no es una cueva lo que vosotros estáis viviendo? Aquí hago referencia a Lot. Y fíjese, hermanos, ya voy culminando. Fíjese las consecuencias del padre de Lot. Las hijas que estaban acostumbradas en Betel a servir a Dios, a cantar, que ibas con sus vestiditos lindos. Lot, acuérdate cuando mirabas a tu niña cantando aquí, a tu esposa aquí con su pelito hermoso, sus faldas, sirviéndole, inyectándole fe a las damas, sus hijas sirviendo, corriendo por aquí por Betel todas lindas, viviendo bajo la tierra prometida, Canaán, viviendo en Betel. Mire lo que provocaste, Lot. Dice la Biblia que cuando Lot y sus hijas fueron a la cueva,
Ya como era de avanzada edad, las hijas dijeron: bueno, acuérdese lo que hemos visto allá en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué hicieron las hijas? Cometieron incesto con su padre. Y aquí quiero decirle una cosa, hermanos. ¿Usted sabe qué salió de esos dos hijos? Los moabitas, amor, ¿y cuál es el otro? Moabitas y amonitas. ¿Usted sabe qué salió de esas hijas que un día estuvieron en Betel y ahora están en Gomorra? Ahí salieron las dos tribus que le hicieron la vida imposible a Israel. Lot, tuviste la oportunidad de haber dejado criado a tus hijas aquí en Betel. Las llevaste a Gomorra y mira ahora lo que están haciendo, cómo están. Hay padres que no se dan cuenta ni lo que les está pasando a sus hijas. Hay Lots tan frescos en Sodoma y Gomorra. Y perdóneme esto tan fuerte, abrupto que voy a decir. Tu mujer, tu esposa y tus hijas no son las mismas de Betel que las de Sodoma y Gomorra. Lot, tú tan fresco andando por Gomorra pensando que son las mismas. Pero un día, tú estando en casa, te tocaron la puerta. Y eso representa los golpes de Gomorra para el matrimonio. Oh, los golpes del divorcio, los golpes de los engaños, los golpes del adulterio, los golpes de la separación, los golpes del divorcio. Si nunca te hubieras ido de Betel, nunca hubieras visto sobre tu comedor ese papel de divorcio. Jamás tu hija hubiera resultado. Lot, tú tan despreocupado, como tan liviano, no te das cuenta. El hombre de Gomorra que está escribiendo a tu esposa en las redes, no sabes. Los hombrecillos que quieren hacerse de sus hijas. Tú tan fresco creyendo que tus hijas son las mismas de Betel. No. Pónganse en pie, mis hermanos. Pero aquí hay una palabra para ti. Aquí hay una esperanza para ti. Si hay un Lot que se halla en este lugar, hay una palabra para ti. Yo quiero que el hermano del piano pase por este lugar. Y perdóneme, la mujer de Lot se convirtió en sal. Pero no precisamente en la sal que habló Jesús, esa sal del mundo, no. La Biblia también habla de la sal insípida. Hermanito, usted sabe que le habló con amor y con el mayor respeto. Pero ahora tu esposa Lot ya no es la sal de la iglesia, esa que cantaba, adoraba, ayunaba, oraba, buscaba a Dios. Ahora tu esposa se ha convertido en sal insípida, es decir, sin sabor. Ya no quiero ir a esa iglesia, qué pereza. Tu esposa se ha convertido en sal insípida. Y sí, es verdad que ella miró atrás, Lot, pero mira atrás el día que te saliste de Betel. Y yo quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que cuando Lot se hallaba en Sodoma, se hallaba allí sentado, fue y le avisó a sus yernos y ellos no creyeron. Y dice que el ángel le dijo: levántate tú primero, date prisa y saca a tu familia de Gomorra. Wow, mire lo interesante de la palabra, hermanos. Qué hermoso es uno leer la palabra y leerla a profundidad. Empezar a cavar y cavar y cavar y cavar. Y llegar al centro, al núcleo de lo que Dios quiere hablar. Y dice que el ángel le dice: Lot, levántate tú primero y luego levántalos a ellos.
Si hay un Lot que se halla en esta hora aquí, bueno, yo quiero levantarme, yo quiero volver a traer a mi familia aquí a Betel, yo quiero regresar a Betel. Oh, pero mi esposa no quiere saber nada del evangelio, mis hijas ni qué decir, todo el día escuchan música, oh, con sus novios. Oh, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 52, del verso 1 al 6. Proyéctemelo ahí, hermana. El ángel le dijo a Lot: despiértate tú primero, levántate y date prisa. Lot, padre de familia, lo primero que tú tienes que hacer es despertar tú, es caer en cuenta que eres tú quien los llevaste de alguna manera a tu familia a Sodoma y Gomorra. Eres tú el varón, el sacerdote de casa. Dios puede levantar a tu familia, pero haz lo que hizo Lot. Levántate tú primero. Y dice la palabra de Dios en Génesis 52, 1 y 6. Despierta, despierta. En otras palabras, Lot, despierta, entiende lo que está pasando. Te hallas en Sodoma, despierta, cae en cuenta en sí que tu matrimonio, que tus hijos, los que tuviste o nacer en Betel, están a punto de caer, de morir, de perderse. Y mire lo que dice la Biblia: vístete de poder. Y yo me imaginaba a Lot, oh, con sus ropas de Sodoma. Oh, él ya había tirado por allá los atuendos de Betel. Y la Biblia dice: vístete, despierta, despierta, vístete de poder. A Lot colocándose la túnica, vistiéndose nuevamente de poder, vistiéndose nuevamente del evangelio, de la fe. Lot, vístete, oh, tu ropa hermosa, la de Betel, oh, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lot, sacúdete, oh, sacúdete del polvo, sacúdete de los restos de Gomorra, sacúdete en el nombre de Jesús. Sacúdete, sacúdete hoy, Lot. Y dice la palabra de Dios: levántate, oh, levántate. Y siéntate, perdóneme, siento acá. Siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras. Suelta las ataduras. Porque lo único que has adquirido en Sodoma son ataduras. Oh, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Oh, y el apóstol Pablo, y con esto cierro, fíjese lo que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si algo, Lot, tú y yo tenemos que imitar de Dios. Es decir, Lot, ¿yo qué hago aquí en Sodoma y Gomorra cuando mi familia, cuando mi esposa, mi hijo están siendo vendidos a balde?
Por tanto yo me levantaré, me pondré mi ropa hermosa, el evangelio, me quitaré las ataduras e iré en búsqueda de mi familia. Hay un Lot en esta hora, oh, que quiera pasar a este lugar, que quiera sacudirse del polvo, hay un Lot en esta hora que quiere volver a rescatar a su esposa, que quiere volver a rescatar a sus hijos. Tu familia pertenece a Betel. Tu familia, acuérdate cuando corrían en Betel, cuando le servían a Dios en Betel. Cuando los mejores días eran los días de culto. Cuando tu esposa, acuérdate, cuando toda elegante, feliz, sonreía vistiéndose en el espejo de casa. Feliz para ir a Betel. Si hay un Lot en esta hora, venga a este lugar en el nombre de Jesús. Y si hay un Lot que poco a poco se está yendo de Betel y está colocando sus tiendas poco a poco en Gomorra, venga a este lugar en el nombre de Jesús. Yo sé que es poner las tiendas cerca de Gomorra. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Pase por este lugar, mi hermano. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús de Nazaret.